este instante vamos a estar grabando la clase, ya para que todos lo sepan. Y vamos a comenzar con el tema de las reglas. Ya, están viendo ahí la imagen, ¿cierto? Bueno, la idea es que vayan comentando ahí en el chat, ya, pero me imagino que sí se está viendo, ya. Así que vamos de forma rápida, porque yo creo que esto ya lo habrán revisado más de alguna vez, pero de forma rápida no está de más recordarlo, ¿ya? Primero el tema de lo ideal es que se conecten un par de minutitos antes, justamente para no atrasar en demasía la clase, ya 5 minutos antes. Otra cosa y que me acabo de dar cuenta que la mayoría está cumpliendo es el ingresar a la sala con su nombre y apellido, ¿ya? En otros cursos sí de repente pasa o entra alguien con un nombre extraño y no se admite simplemente, ¿ya? Así que para evitar eso, eh, entren siempre con su nombre y apellido. Bueno, obviamente ya les doy a todos la más cordial bienvenida y saludo. Bienvenidos a este especie de taller PSU de Historia. También el micrófono ya se lo estaba comentando, les voy a dejar, si bien ahora le coloqué silenciar a todos, pero los dejé con la opción de que puedan ustedes mismos reactivar su micrófono. La idea es que vayan o que vayamos interactuando. Y también la utilización del chat, eh, sobre todo ahora en clases, lógicamente utilizarlo para este fin, ¿ya? Para que no se distorsione y no se vaya la conversación para otro lado. ¿Ya? Eso es lo primero entonces que quería comentarles. Segundo punto importante, me interesa saber, yo me imagino que los que están acá en este instante es porque están interesados en rendir la PSU de historia. ¿Es así? ¿O Sí, sí? ¿Ya? Yo me imagino que la gran mayoría... aún no sé, pero igual lo voy a tomar por si acaso. Ok, claro. La invitación en sí es para todos, ¿ya? Si, claro, obviamente les va a servir más si es que quieren dar la prueba de historia, pero cualquiera de ustedes de cuarto medio pueden sumarse, ¿no? Nunca está de más ir aprendiendo o recordando ciertas cosas, ¿ya? Así que, pero para que todos lo sepan, aquí nos vamos a enfocar netamente en el avance o en la preparación de lo que es la prueba de selección universitaria. Así que hoy día vamos a comenzar tocando o haciendo la revisión del temario. ¿Han revisado el temario de historia? Sí. Que ya está No, yo publicado. no. Ya, la María dijo que sí, Aníbal no. Los Un, demás lo han revisado, ¿no? un poco, o sea, no, como tan detenidamente, pero más o menos. eso. Ya, ok, Yo ya. tampoco lo he revisado como detenidamente, así que no cacho todavía. Ya, entonces justamente por eso es que ahora vamos a comenzar haciendo la revisión de eso, ya para tener claridad de lo que se trata esta prueba este año, que es una prueba obviamente distinta al año anterior, y después para explicarle un poquito cómo nos vamos a organizar en cuanto a los temas a trabajar. ¿Ya? Así que ahora les voy a compartir la pantalla eh, del temario, ¿ya? Y lo vamos a ir revisando. Ya, ahí lo acabo de compartir, me imagino que también lo pueden ir observando, lo están viendo ya. Así que lo vamos a ir revisando, ya vamos a tratar de no demorarnos tanto, pero igual hay que darle hay que leerlo, porque si no podríamos perdernos de muchas cosas importantes, ¿ya? Bueno, acá esta parte tiene que ver un poquito más con el tema de la fundamentación, y vamos acá. ¿Ya? Dice la prueba con el proceso de admisión de 2021 está referida al marco curricular vigente para la educación escolar, y dice qué es lo que se va a observar, son los contenidos y habilidades de los siguientes instrumentos: las bases curriculares de historia, que están vigentes desde el 2015 para primer y segundo medio,
y algunos aprendizajes establecidos en el ajuste curricular 2009 para tercero medio, ¿ya? En general se trata de, o se trató, al parecer, de no considerar demasiado de lo que correspondía a cuarto medio, por todo lo que está ocurriendo en este instante, ¿ya? La prueba contempla 3 ejes temáticos, y creo que esto es importante que lo tengan claro. Yo creo que la mayoría está conectado desde sus celulares, así que idealmente también si pueden tener algo donde ir tomando ciertos apuntes o anotando ciertas cosas importantes, si están en el computador también lo pueden obviamente hacer allí, pero anoten esto para que no se les olvide. Si vamos a hablar de la preparación de la prueba de historia, hay que saber que son 3 ejes los fundamentales que se van a considerar en esta prueba. Primero, o el eje número 1, historia en perspectiva, que tiene que ver con el mundo, con América en particular y con Chile. El segundo eje es el llamado de formación ciudadana, y el tercer eje es el llamado economía y sociedad. La prueba contempla un formato de lápiz y papel, está compuesta por 80 preguntas de 5 opciones de respuesta cada una, con una única respuesta correcta, y el tiempo de duración de esta prueba es de 2 horas y 30 minutos. ¿Ya? De esas 80 preguntas, 75 son las que se consideran realmente como válidas o se les entrega puntaje, porque hay otras 5 preguntas que no indican cuáles son, obviamente, que están dentro de lo que ellos llaman pilotaje y no la consideran en el momento de contabilizar el puntaje, ¿ya? Por si no lo sabían. ¿Me van siguiendo? Escríbanme en el chat que sí, porque como están todos con las cámaras apagadas y que está muy bien, ya, porque así no nos distraemos tanto, pero escríbanme en el chat si me van siguiendo para saber que no estoy hablando solo. Porfa. Gracias. Sí, ya, excelente. Aquí tenemos entonces el temario de forma más específica, ¿ya? Y en base al cual nos vamos a ir preparando en estas diferentes clases, o vamos a ir recordando o trabajando en estas clases. Vamos con tenemos aquí 3 puntos. El área temática, tenemos el tema del descriptor y tenemos el contenido, ¿ya? Entonces, con respecto al o a la primera área temática, tenemos que se va a trabajar el Estado-Nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX. ¿Cómo se describe esta área temática? Se relaciona con el objetivo de aprendizaje que abordan el Estado-Nación y la sociedad burguesa como base del orden decimonónico, lo político, económico, social y cultural. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuáles son los temas en definitiva a trabajar? Ideas liberales y republicanas y cómo estas se ven en América y en Europa durante el siglo XIX, la cultura burguesa y el impacto del surgimiento del Estado-Nación en América y Europa del siglo XIX. Dígame, ¿quién me puede decir este tema? ¿A qué curso corresponde o en qué curso en teoría lo debieron ver? Yo por lo menos solo vi en primero medio, si no me equivoco. Sí, muy bien, ya. Y creo que Giovanna ahí fue lo que me habló porque no estoy viendo, pero efectivamente este tema se trabaja esencialmente en primero medio, ¿ya? Después, continuando, esperen un poquito, después continuando acá, esperen, voy a borrar esto. Ya, después, el segundo o segunda área temática es la idea del progreso indefinido y sus contradicciones, de la industrialización a la guerra total en el cambio de siglo. Vamos directamente a lo que es el contenido, donde se ven estos 4 puntos importantes. La idea del progreso indefinido, el proceso de industrialización, el imperialismo europeo y los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial. Esos temas, me imagino que también se darán cuenta que fueron trabajados en primero medio, ¿ya? Después, la tercera área temática
es el llamado El desafío de consolidar el orden republicano y la idea de nación, Chile en el siglo XIX. Y allí, ¿cuáles son los contenidos específicos que vamos a trabajar? El proceso de formación y organización de la República, el proceso de consolidación de la República, la inserción de la economía chilena en el mundo occidental en el siglo XIX y la consolidación de la idea de nación a través de distintas expresiones. Ese tema también corresponde a primero medio. Después tenemos como cuarta área temática, configuración del territorio chileno y sus dinámicas geográficas en el siglo XIX. Y allí tenemos la exploración y reconocimiento del territorio chileno, la ocupación y colonización de los territorios de la zona sur y austral de Chile, el proceso de ocupación de la Araucanía, la guerra del Pacífico. Pregunta para los que están presentes ahora en la clase, ¿qué hicieron ustedes cuando vimos estos temas? A ver si se acuerdan. ¿Qué actividad tuvieron que hacer ustedes para trabajar estos temas? Porque esto lo trabajamos, también en primero medio. ¿Quién se acuerda? Ya, voy a preguntarle, ya que nadie quiere decirlo voluntariamente, a ver, vamos a preguntarle a La Paz. Paz, ¿está por ahí? Sí, profe, diga. Ya, acabo de hacer una pregunta a Paz. ¿Cuándo o de qué forma vieron ese tema que acabamos de revisar recién? Esto de la ocupación de la Araucanía, la guerra del Pacífico. ¿Se acuerda cuando lo trabajamos en primero medio, no? No. ¿No te acuerdas, Paz? A ver, voy a preguntarle a la Leticia. Ya, Leticia, activa tu micrófono. Ya, ¿Te acuerdas cuando trabajamos esos temas o no? creo que hicimos exposiciones o no, así como PowerPoint por grupos. Sí, No. correcto. Ya, ahí fue un poco como a la chunte, pero sí, era correcto. Ya, yo me acuerdo perfectamente. Ese tema, yo les entregué a ustedes en ese momento, en primero medio, eh, los dividí en grupos y ustedes tuvieron que hacer presentaciones, ¿ya? Presentaciones de, a algunos les tocó la guerra del Pacífico, otra la ocupación de la Araucanía, etcétera, ¿ya? Se dan cuenta que cuando yo les decía que eso era importante, que les iba a servir, efectivamente era así. Y es así porque tiene y aparece en esta famosilla prueba. Vamos a la siguiente área temática, el orden liberal y las transformaciones políticas y sociales a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en Chile, y ahí los temas a trabajar son el orden político liberal durante la segunda mitad del siglo XIX, es decir, desde 1850 en adelante, el auge salitrero y su impacto en las transformaciones económicas y sociales, y las principales transformaciones de la sociedad chilena en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. ¿Ya? Aquí principalmente todo lo que tiene que ver con la época del salitre en Chile, que también fue un tema que vimos en primero medio. Después, otro tema que va a estar dentro de esta prueba es crisis, totalitarismo y guerra en la primera mitad del siglo XX. Y aquí vamos a retomar, porque anteriormente habíamos llegado hasta la Primera Guerra Mundial. Aquí se comienza desde el famoso llamado periodo de entreguerras hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Otro tema, la crisis del Estado liberal en el siglo XX y el desarrollo de los totalitarismos. ¿Algún totalitarismo que me puedan hacer recuerdo? ¿Cualquiera? El fascismo. Ya, fascismo, ¿cierto? Y eso ya es un tema que se vio en segundo medio, y que trabajamos nosotros en segundo medio, los totalitarismos. La Segunda Guerra Mundial y sus efectos en distintos ámbitos de la sociedad y la configuración de un nuevo orden mundial de posguerra, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la importancia de la creación de la ONU y la importancia también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, hasta allí no deberían haber mayores preocupaciones respecto a cosas que no hayan visto, ¿cierto? ¿O sí? Yo creo que no. No debería. No debería, ¿cierto? En teoría. Ya, otro tema
es el fortalecimiento del Estado y la democratización social en el Chile de la primera mitad del siglo XIX, y allí se ve la crisis del parlamentarismo, fortalecimiento del poder ejecutivo, efectos de la Gran Depresión en Chile, el proceso de democratización de la sociedad chilena en la segunda mitad del siglo XX. Ese es un tema, o son temas que se vieron en segundo medio y también los vimos el año pasado. Después, de un mundo bipolar a un mundo globalizado. Y allí también hay varios temas. La confrontación ideológica como base de la Guerra Fría, las transformaciones de la sociedad en ese mismo periodo, movilización política social en América, las distintas revoluciones, por ejemplo la Revolución Cubana, el fin de la Guerra Fría, el fin de la Unión Soviética y el surgimiento del neoliberalismo y globalización. ¿Cuándo vemos esos temas que acabo de mencionar? A ver, Connie, Barría. ¿Está por ahí la Connie, Barría? Sí, viste. Ya, esos temas que acabo de mencionar, eso de la Guerra Fría, de la Revolución Cubana y todo eso, ¿cuándo vimos esos temas, Connie? El año pasado, ¿no? Claro, los vimos el año pasado y también los vimos parte en segundo medio. Acuérdate que el año pasado fue como repetimos varios temas, porque no habían cambiado los planes y programas, entonces como que se volvieron a retomar varios puntos, ¿ya? Pero sí, fue el año pasado y en segundo medio. Después de esa temática, tenemos Chile en el contexto de la Guerra Fría, y allí vamos a estudiar los problemas socioeconómicos y los cambios demográficos de la sociedad, proceso de movilización política, la crisis política y económica a comienzos de la década de 1970 y el golpe de Estado de 1973, que también son temas que ya vimos. Después viene la dictadura militar, y la dictadura militar, la violación de los derechos humanos, implementación del modelo económico, institucionalidad política establecida por la Constitución del 80, proceso de recuperación de la democracia, el proceso de transición a la democracia, ¿ya? Todos esos temas, hasta ahí, entonces tenemos este primer eje, que es historia en perspectiva, mundo, América y Chile. Les doy la palabra. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esos temas? O sea, los vamos a trabajar, pero ¿tiene alguna duda o consulta respecto a eso? ¿Algo que crean que no se haya visto, por ejemplo, en los años anteriores? ¿O que haya faltado tal vez trabajar, crean ustedes, un poco más en los años anteriores? Hay un silencio bastante grande, pero me imagino entonces que está claro, ¿ya? Está claro, pero para su tranquilidad vamos a repasar todos esos temas, ¿ya? Pero hasta allí no hay temas que no hayan visto. Todos son temas que se vieron en primero, segundo y tercero medio, ¿ya? Después, entonces, ese era el primer eje temático. El segundo eje temático es el llamado formación ciudadana. Y aquí tenemos algunas áreas temáticas, por ejemplo, los derechos humanos como fundamento de la vida en sociedad. Y allí, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El concepto en sí de los derechos humanos y la institucionalidad creada para su resguardo y promoción a nivel nacional e internacional, los elementos constitutivos del Estado de Derecho. Después, sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente, presencia de los pueblos indígenas, el impacto del proceso de industrialización en el medio ambiente, problemas sociales, económicos y ambientales del Chile actual, el reconocimiento y valoración de la diversidad social y cultural. A ver, entre esos dos temas, les hago una pregunta, entre el concepto de, entre el contenido de los derechos humanos y el tema del medio ambiente, ¿cuál creen ustedes que ha faltado trabajar un poco más? A ver si eso es una pregunta bastante fácil de responder. ¿Leticia? Espérame, Leti, no te escuché. Medio ambiente.
Sí, Viste, yo creo que el del medio ambiente, porque por ejemplo, bueno, los que estábamos en el electivo de humanista, igual vimos harto el tema de derechos humanos. sí, sí, trabajamos harto de derechos humanos, efectivamente, y Araceli también ahí lo agrega, lo del medio ambiente. Eso falta trabajar un poquito más, pero eso lo vamos a dejar ya para la parte final del año. ¿Ya? Nos vamos a enfocar en lo otro y ahora se van a dar cuenta por qué. Pero sí es un tema que falta profundizar. ¿Ya? Eso en el área de formación ciudadana. En esa misma área existe también otra área temática que es el Estado de Derecho, el acceso a la justicia y las garantías ciudadanas. Dentro del contenido está nuevamente se menciona lo de los derechos humanos, la convivencia democrática, que era en parte lo que íbamos a trabajar en la asignatura, o que vamos a trabajar de una u otra forma en la asignatura de educación ciudadana. El acceso a la justicia, el orden constitucional, las responsabilidades ciudadanas, ¿ya? Pero también eso, por ejemplo, cuando aparece eso de las responsabilidades ciudadanas, tiene que ver con lo que trabajábamos con el electivo el año pasado, con el tema de que la gente puede ir a votar, de cómo puede ir a votar, cuáles son los derechos, los deberes que tienen los ciudadanos, etc. Así que también está dentro de lo que se vio. Y ya como última área temática de ese eje, tenemos participación ciudadana y su importancia en el funcionamiento del sistema político. Y ahí aparecen las temáticas, ¿ya? Y el tercer y último eje que se va a trabajar en esta prueba es el llamado economía y sociedad. Funcionamiento del sistema económico, esa es el área temática, y cuáles son los contenidos, conceptualización del problema económico, el mercado y sus características, utilización de instrumentos financieros, consumo responsable y derechos del consumidor, que son cosas de las que vamos a trabajar y profundizar, obviamente, en el electivo de Economía y Sociedad, ¿ya? Pero que también, insisto, aquí en este taller vamos a buscar la estrategia para también que haya clases sobre eso. Tal vez no vamos a poder lograr el objetivo inicial del electivo, pero sí vamos a trabajar las temáticas, ¿ya? Hasta allí, chicos. ¿Hay alguna pregunta, duda o consulta? No, no creo. ¿No? Todo bien explicado. Ya, ok. Y ya para ir finalizando con esta primera parte, que era el tema del análisis del temario, ustedes, ya sea en algunas clases puede ser, o en algunos ensayos, van a tener que trabajar en base a ciertas habilidades, ¿ya? Porque si bien obviamente es importante tener el manejo de cierto contenido, pero no sirve de nada si es que no sabemos aplicarlo, ¿ya? O si en la pregunta, no sé, yo sé mucho de la Guerra Fría, y viene una pregunta y yo no logro entender la pregunta de la Guerra Fría, no me va a servir de nada tener el conocimiento, ¿ya? Entonces, eh, una de las claves en este sentido de la prueba de selección universitaria es el cómo ustedes son capaces de descifrar lo que les están preguntando, ¿ya? Y para eso se trabajan tres habilidades importantes. La primera es la de comprensión, la segunda es la de aplicación y la tercera es la de análisis, síntesis y evaluación, ¿ya? No las vamos a leer, no lo vamos a leer todo, ¿ya? Lógicamente. Pero sí es importante que ustedes descarguen este temario. Ustedes escriben temario de EMRE PSU 2020 o admisión 2021 y les va a aparecer. ¿Ya? Ustedes, la idea es que lo puedan leer un poquito más, ¿ya? Pero entre otras cosas, por ejemplo, en comprensión tenemos el entender la sucesión y simultaneidad de acontecimientos, fenómenos o procesos históricos. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos de la Guerra Fría no solamente se estaba dando entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino que paralelamente también en Chile estábamos viviendo en Guerra Fría, como ir comprendiendo ese tipo de cosas. Aplicación, por ejemplo, la utilización de mapas, tablas o fuentes de información. Hay varias preguntas en PSU de historia donde te colocan tablas, por ejemplo, de la mortalidad indígena en el proceso de conquista, y hay que hacer interpretaciones de esas tablas, ¿ya? Y en análisis, síntesis y evaluación, por ejemplo, analizar elementos de continuidad de cambio entre periodos y procesos abordados en el nivel, analizar datos de información geográfica, entre otros aspectos, ¿ya?
Y lo que les estaba comentando, miren, y esto es muy importante porque aquí el DEMRE, que es el organismo encargado de la PSU, en conjunto con el ministerio, da la tabla de especificaciones. Entonces, en esta tabla de especificaciones, ustedes pueden observar lo siguiente. Existen o aparecen los tres ejes temáticos, ¿ya? Aquí estos tres, ¿cierto? Lo están viendo, ¿ya? Y va apareciendo cuántas preguntas va a aparecer de cada uno de esos ejes temáticos en la prueba, ¿ya? Y qué porcentaje de cada habilidad además aparece en cada una de estos ejes temáticos. Entonces, por ejemplo, el primer eje, que dijimos que era el de historia en perspectiva, tiene un total de preguntas de 46. De las 80 preguntas, 46 son de este ítem, ¿ya? Entonces, obviamente, es aquí donde nos vamos a enfocar, en esencia, ¿ya? A tratar de avanzar la mayor cantidad porque es la que tiene un mayor porcentaje de preguntas, ¿ya? Después, en formación ciudadana, tenemos que son un total de 24 preguntas, que tampoco es menor. ¿Ya? Acuérdense que formación ciudadana tiene que ver con todo lo que estábamos hablando de los derechos humanos o la participación de los ciudadanos, entre otros. ¿Ya? Y después, en economía y sociedad, de las 80 preguntas, 10 son de este eje temático. ¿Ya? Y también pueden observar que hay un porcentaje de referencia de que preguntas de aplicación serían en torno a un 15-25%, de comprensión, un 35 y 45%, y de análisis, síntesis y evaluación, que es ACE, análisis, síntesis y evaluación, habría un total de entre un 20 y un 30% de las preguntas. ¿Ya? Ese es entonces como la pauta sobre la cual ustedes van a dar esta prueba de selección universitaria. ¿Ya? Voy a dejar de compartir ¿Viste entonces. una consulta? Sí, Miss. Aquí en la prueba de historia no fue modificado el tema de las preguntas, ¿cierto? ¿Se mantuvo igual que en los otros años o sí hubo modificación? No, se mantuvo. Ya. Excepto lo que cambió mayormente es el tema de los ejes temáticos, porque, por ejemplo, ahora aparece separado lo que es formación ciudadana y economía y sociedad. Eso no aparecía el año pasado. ¿Ya? Ya. Pero Ya, listo. Gracias. sí aparecía lo que es, por ejemplo, historia del mundo, Chile, América, etcétera. Eso sí aparecía ya el año pasado. ¿Ya? Ya. Claro, Gracias, mister. Matías especifica, efectivamente se eliminó geografía, que ya geografía en sí era muy poco lo que aparecía en las pruebas de los años anteriores, pero ahora ya de sopetón se eliminó, ¿ya? Chicos, en general, ¿alguna duda o consulta respecto a esto? Mister, ¿Sí, Giovanna? ¿enviará guías o algo así, videos o algo para complementar sus talleres? Sí, mira, a ver, aquí lo esencial es que en la clase podamos enfocarnos en avanzar en el, entre comillas, contenido, ¿ya? Pero obviamente lo que son las habilidades, en esencia ustedes las deben trabajar en las guías, entre otras cosas, y yo tengo guías de cada tema que nosotros vayamos viendo, ¿ya? Entonces, sí, podemos dejar que, por ejemplo, una vez finalizada la clase, yo les envío una guía tengo distintas guías, tengo guías de contenido, o sea, guías donde te aparecen cosas similares a las que vamos a estar hablando, y tengo guías, por ejemplo, de ejercitación, de preguntas, ¿ya? Así que ahí por eso también me interesa conocer un poquito la opinión de ustedes, qué les parece eso, ¿están de acuerdo? No sé, que me comenten un poquito de eso, me gustaría. O sea, es que no sé si las puede mandar y que después como la otra clase o clase más adelante que las analicemos, ¿se podría eso?
Sí, mira, podríamos cada cierta cantidad de clases hacer un análisis de alguna de las guías, ya porque sabemos que por un tema de tiempo va a ser complicado, no sé, revisar cada clase las guías, o no tiene mucho sentido que, por ejemplo, yo les dé las respuestas y listo, ¿ya? Entonces, pero sí podemos programar cada cierta cantidad de clases, hacemos revisión de alguna guía de ejercitación. En todo caso, en los PowerPoints que nosotros vamos a ir trabajando desde ya la siguiente clase, eh, van apareciendo varias preguntas tipo PSU. Y allí mismo vamos haciendo el análisis de cómo poder abordar esas preguntas, que es lo más importante. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda o no sé, o comentario respecto a lo que estábamos hablando? ¿Algún aporte, alguna sugerencia? ¿No? Mister, no sé si sabe, pero los chiquillos van a hacer un ensayo, varios, del cuarto medio, porque llegó una invitación del Pedro de Valdivia, ¿Ya? que es un ensayo online sobre la prueba de transición que va a ser el 1 y 2 de julio, si no me equivoco, no recuerdo bien la fecha. ¿Ya? Así que ahí van a participar varios, y yo creo que ahí ya va a ser, cuando obviamente se entreguen los resultados, igual ya uno va a saber más o menos cómo están los chiquillos, porque Claro. este ensayo es de lenguaje, matemática, historia y ciencias, y es online. Ya. Ah, ya, ok. Sí, un buen dato, Miss, porque así también después ustedes mismos pueden comentar acá qué fue lo que les costó más, pero obviamente todo eso va a depender em, de cómo vayamos avanzando en las clases. Ya, miren, nos quedan 3 minutos para finalizar esta reunión. Voy a finalizarla y les voy a enviar la invitación nuevamente para ver la clase de hoy día. Ya hoy día vamos a comenzar con el primer tema que aparecía dentro de este temario de EMRE, ¿ya? Así que voy a finalizar la reunión y les envío inmediatamente la otra invitación.